Buenas noches. Hoy vamos a hablar nosotros del libro de la economía sur de Gunther Pulli. Vamos a hablar sobre el capítulo 11, que es el oro auténtico de las minas plataforma de restauración. Pues el autor del libro nos comenta que él, imaginándose en un trayecto a las afueras de una ciudad de Sudáfrica, que es Johannesburgo, él veía el paisaje muy desolado. Decía que era similar a la superficie lunar, y esto es por causa de la explotación minera. Hay una problemática muy grande con la explotación minera en Sudáfrica. De hecho, Johannesburgo y otras ciudades de Sudáfrica son las ciudades donde más potencia tiene la minería en el mundo, sobre todo la minería de oro. Pero hay una gran problemática que es el medio ambiente, la minería, puesto que el oro, por lo general, allá en ese sector, está muy íntimamente relacionado con el uranio. Luego, el uranio tiene propiedades pues, muy ricas en algunos aspectos, pero es muy perjudicial para la salud humana y para el medio ambiente en general. Luego, como sabemos, la extracción de cualquier mineral necesita bastante agua. De los recursos que más se utilizan en la extracción, en la minería en general, es el agua y la electricidad. Luego, para la extracción de cualquier mineral, cuando son metales, se necesitan cianuros, por ejemplo, cianuro de potasio, cianuros de sodio, y estos cianuros o estos componentes químicos que son tan dañinos para la vida en general de la fauna, el mismo humano, el mismo ser humano, son vertidos a los lagos, ríos, cuencas, etc. Eso va afectando enormemente la capacidad de renovarse automáticamente o autorrenovarse mejor la naturaleza. Es decir, se va perjudicando el suelo. Gunther Pulli propone una problemática, dar a conocer la problemática con las minerías en Sudáfrica, con las minerías en Sudáfrica, y propone unas ciertas soluciones que podrían alternativamente generar valga la redundancia, una solución o varias soluciones que potencialicen el recurso de la minería, o simplemente lo dejen a un lado, haciendo que se vuelva más rentable para los inversionistas. Nos comenta de cómo arreglar los errores que hemos pasado, es decir, los errores que hemos cometido de acuerdo con la minería. Resulta que en Johannesburgo, más o menos por cada tonelada que se extrae de material, de mena se llama, de material, más o menos medio gramo, 0.5 gramos, tienen oro, que es la actividad principal de esa minería, de esa mina. Luego, ese material, esa tonelada, está muy rica o es muy rica en uranio. Luego, ese uranio se va almacenando en la superficie, y si se puede notar, Gunther Pulli nos decía que si va en un trayecto, se puede notar la nube como si fuera polución a las afueras de la ciudad, pero él aclara que esa nube que se visualiza en el horizonte no es de la polución de la ciudad, de los mecanismos, de las fábricas, sino es de uranio, unas nubes radiactivas. Luego, ¿qué pasa con las nubes radiactivas? Las nubes radiactivas, por ser, ahondando un poquito más en ese tema, el uranio tiene la propiedad de ser muy inestable químicamente hablando, y genera radiación electromagnética por causa de la fuerza nuclear débil, se llama así.
Entonces, ¿qué pasa? Que si, bueno, primero tenemos que abrir un paréntesis, y existe en el ser humano y en los otros animales un fenómeno en el cual, pues, bueno, les aclaro otra cosa. Los que han tenido, las señoritas que han tenido hijos, saben que primero el embrión, antes de formarse el feto como tal, se empieza a formar una masa por causa de las células madres, empiezan a formar una masa. Esa masa es indefinida, es decir, no son células ni musculares, no son células óseas, no son células sanguíneas, no son células óseas, bueno, cerebrales, etc. Es decir, no son neuronas, son una masa indefinida. Después de producirse y generarse esa masa, empiezan a clasificarse y formarse cierto tipo de células con respecto a la masa, y empiezan a definirse cuáles células son de músculos, cuáles de huesos, etc. Y ahí se empieza a formar el embrión. Por una razón que es desconocida por el ser humano, las células de una persona ya adulta, puede ser niño, se devuelven a ese comportamiento, empiezan a generar una masa que no es definida por células óseas, musculares, etc., sino una masa de células indefinidas. Es un tumor, se le denomina tumor. Cuando ese tumor contamina de ese comportamiento a otros órganos o otras partes del cuerpo, a eso se le llama metástasis. Es cuando el tumor es maligno, ese es el cáncer. Luego, el uranio tiene la propiedad de ser muy cancerígeno, muy dañino para la vida humana, para la formación de la persona y otros animales. Cerrando el paréntesis, entonces, Ultraculi nos comenta que el agua que se está vertiendo en las cuencas, ríos, etcétera, en toda esta minería para extraer tan poco oro y pagándole tan poco a los mineros, porque no es muy rentable, la verdad no es muy rentable el proceso químico, es decir, estamos hablando de una tonelada de escombros que son muy ricos en uranio, y por cada tonelada estamos sacando aproximadamente medio gramo de oro. De ese medio gramo de oro se está desperdiciando el uranio, y se está, es decir, ese uranio se está sacando a la superficie y contaminando el planeta como tal, el ecosistema, y se está extrayendo ese medio gramo y acumulando de gramo en gramo, pues de ahí se sacan las, entre comillas, las riquezas de esa minería, que podría ser mucho más elevada, sacando provecho. Por otro lado, los mineros tienen una calidad de trabajo, hablándolo en el contexto del trabajo, tienen una calidad de vida muy baja, porque están en aproximadamente 4 kilómetros bajo tierra, tienen temperaturas altísimas, y las herramientas de ellos son costosas porque tienen que hacerse en cobre, berilio y titanio, que son materiales que no generan chispas, puesto que al seguir todo el proceso de la minería se genera mucho metano. Ese metano sale a la superficie y va a la atmósfera, y en la atmósfera, como conocemos en el efecto invernadero, captura la luz del sol en el espectro infrarrojo, hace que se caliente. Recordemos una cosa, el láser está dentro del espectro infrarrojo, ¿no? Captura esa temperatura y no la libera, lo que da como resultado que toda esta temperatura varíe o haga variar la temperatura del clima como tal del planeta. Ahí es cuando se conoce el calentamiento global. Esta sería la problemática. Entonces, Gustav nos comenta sobre unas posibles soluciones que aumentarían la eficiencia del proceso de la minería como tal, en general. Primero él propone que lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con la naturaleza. Lo primero para reconciliarse con la naturaleza es asumir que se está cometiendo un error, asumir que se está aborando de una mala manera en cuanto a la naturaleza se refiere,
Y con respecto a eso, pues ya siguiendo el primer paso, entonces después tendríamos que actuar para corregir los problemas que nosotros mismos estamos generando. Él nos propone, por ejemplo, que con la eficiencia que es tan baja de la minería, que está generando tanto material pero sacando tan poco provecho, él nos dice que el volumen de gas metano que se extrae de la mina por el proceso químico y físico de la extracción de los materiales se podría capturar por medio de generadores, o más bien capturar y filtrar el gas metano para llevarlo a generadores eléctricos, y de esa misma electricidad puedan, en vez de liberar el aire rico en metano hacia la atmósfera, capturen el metano, liberen el aire sin el metano hacia la atmósfera, y ese metano lo invierten en generadores eléctricos para la misma mina y para la población en general. Aproximadamente, él dice que un pozo de minería se estarían generando, que se generan anualmente aproximadamente 100.000 toneladas anuales de metano en volumen. Ese es el equivalente más o menos a 30 megavatios de energía eléctrica, que perfectamente sirve para alimentar eléctricamente a toda la ciudad, pues absteniéndose de usar tecnologías que podrían afectar el medio ambiente, por ejemplo, alimentando el generador con combustible diésel, por ejemplo, de los que más afectan a la atmósfera. En cuanto al agua se refiere, el agua es de los recursos, como estábamos comentando al principio, los recursos que más se usan con la electricidad. Lo que se está haciendo hoy en día en la minería en general es que los gobiernos a la minería le exige que tenga que tener cierto grado y un nivel máximo de contaminación para hacer liberar el agua al ecosistema. Luego, en vez de ellos limpiar el agua que está siendo tratada para hacer el proceso, la están mezclando con agua pura para bajar la concentración de toxicidad y así poderla liberar cumpliendo, entre comillas, con la normatividad. Es decir, en vez de generar agua pura o generar para la población los recursos naturales para la supervivencia o sobrevivencia, está contaminando el agua y otros recursos naturales. Pues Guntapui nos propone que en las fisuras del subsuelo, donde se irriga esa agua que es libre de bacterias, que es un agua pura, agua de manantial, ¿no? Esa agua se puede embotellar y venderse en la ciudad, y venderse hacia la población, en vez de contaminarla con los cianuros y con otros materiales como el uranio, estar bebiendo plomo o uranio, etc. En vez de hacer esto, pues vendan esa agua que sale, que se irriga desde el subsuelo, venderla hacia la población, y ahí se obtendría un ingreso para alimentar la actividad de la extracción del oro, por ejemplo. Luego, para limpiar el agua que ya ha sido contaminada con los procesos, que son aproximadamente 100.000 metros cúbicos de agua diarios que se están gastando, que se están contaminando para el proceso de la minería. Aquí abrimos otro paréntesis, lo que nos comentaba el compañero Andrés, el proceso de quelación. Es un proceso químico, biológico o bioquímico más bien, que se usa por medio de quelatos, se llaman las bacterias, que extraen de los componentes líquidos o sólidos los átomos de las moléculas de metales. Es decir, podríamos extraer del agua por medio de bacterias uranio, podríamos extraer el oro, podríamos extraer titanio, etcétera, otros materiales, sin contaminar el agua con cianuros. Sería muy, muy viable la extracción y purificación del agua. Ahí estaríamos hablando directamente de la sostenibilidad de la sociedad donde se está trabajando, donde se encuentra la mina. Por otro lado,
se conoce, pues como lo vimos ahorita, que en la minería, en el proceso de minería, se están usando diarios aproximadamente 100.000 metros cúbicos. Esa agua que se bombea hacia el interior de la mina, que recordemos una vez más, está a 4.000 metros bajo tierra, tiene que tener una presión. Luego, el agua que ya ha sido procesada sale a la superficie con una presión muy alta. Luego, esa presión, el flujo del agua genera un flujo de aire muy potente, que Brutal Public nos dice que es una cifra en los pozos mineros de 2.800 metros cúbicos por segundo de agua, una presión muy alta. Entonces se propone que en vez de liberar ese aire hacia la superficie, no lo malgasten, sino que pongan turbinas, lo encaminan hacia turbinas generadoras eólicas, es decir, con esa presión del aire se estaría generando energía eléctrica para la misma mina y para la misma comunidad en general, sacando un provecho, alivianando la carga de las subcentrales o centrales eléctricas de la ciudad. Por otro lado, también nos comenta que haciendo este proceso de quelación en la minería, es decir, no haciendo como lo suele hacer la humanidad, extraer los materiales a la fuerza bruta, los materiales de la tierra por fuerza bruta, sino por medio de otros materiales que son, por ejemplo, la naturaleza. Nos estamos refiriendo a la quelación por medio de bacterias. Entonces, esa tierra se podría usar por medio de biomasa o biogases para generar energías eléctricas, para generar otro tipo de subsistencia, recursos para subsistir alternativos a la minería. Entonces, con estos procesos, se podrían aumentar la economía, la eficiencia de la economía financieramente hablando de las industrias mineras, y es de hecho unas cifras que nos dicen, son cifras muy tentadoras, muy llamativas para los inversionistas en la minería. Entonces, lo único que falta es simplemente tener la conciencia, enfocar la conciencia, no simplemente que pues, al final nos dice Brutal Public que cambiar la mentalidad de recortar costos o gastos, cambiar esa mentalidad de recorte hacia inversión, una inversión que cuide nuestra naturaleza y nos dé para el futuro la supervivencia de nuestra especie y la especie en general. Gracias por su atención, muchas gracias.